Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco nos dice que no hay problema buscar el beneficio económico, sino buscarlo a cualquier precio. Este fue el desértico panorama que presentaron las aulas de las universidades pontificias durante la cuarentena en Roma, nada diferente al de los salones de instituciones educativas en el mundo. Las universidades en las que se forman en su mayoría los próximos sacerdotes han comenzado sus actividades este 5 de octubre. Pero con algunas medidas que no cambian a las ya conocidas: distancia de seguridad, gel desinfectante y el uso de las mascarillas. Ante el regreso a clases, varias universidades pontificias han tenido que ingeniárselas. Pero vamos a empezar con todas las clases en principio en presencia y ya después vemos qué es lo que pasa. Pero el problema nuestro es que, como todas las universidades pontificias, es que no sabemos cuántos alumnos vamos a tener el primer día de clase. A lo mejor están inscritos 30 y no sabemos si van a llegar 15 o van a llegar 28. Entonces son muy distintas las respuestas que tenemos que dar. Uno de los grandes desafíos para empezar la nueva normalidad son los alumnos que no han podido llegar a Roma por las medidas que aplican los gobiernos de sus países. Todas las aulas de la universidad tienen el ordenador y también tiene lo de la telecámara y también hay un software especial que hemos contratado para poder entrar, subir las clases grabadas y que la gente lo pueda ver en streaming o que lo pueda ver después de una clase si son fusos horarios muy distintos al europeo. Inician el nuevo año académico como siempre, con la misa de inauguración del año académico, también conocida como Misa del Espíritu Santo. Precisamente pienso que en la misa de inicio será una intención especial, la protección para todos los que pues continuaremos adelante con la formación, no obstante lo que está sucediendo. Y bueno, también confiados en que todos seremos responsables y mantendremos las medidas que las universidades nos recomiendan. Muchos de estos estudiantes han pasado la cuarentena lejos de los suyos en sus colegios, residencias o seminarios en Roma. Realmente es toda una batalla porque sabes que tienes una cantidad de normas distintas, la mascarilla, lavarte las manos, la distancia, pero creo que arrancamos con mucho optimismo porque no queremos detenernos, queremos seguir avanzando y decir que a pesar de la circunstancia podemos seguir. Sin importar las dificultades, se mantienen optimistas para formarse y regresar a sus países para llevar la luz en medio de la oscuridad. Alumnos de las universidades pontificias en Roma regresaron a clases el pasado 5 de octubre. Este fue el desértico panorama que presentaron las aulas de las universidades pontificias durante la cuarentena en Roma, nada diferente al de los salones de instituciones educativas en el mundo. Las universidades en las que se forman en su mayoría los próximos sacerdotes han comenzado sus actividades este 5 de octubre. Pero con algunas medidas que no cambian a las ya conocidas: distancia de seguridad, gel desinfectante y el uso de las mascarillas. Ante el regreso a clases, varias universidades pontificias han tenido que ingeniárselas. Pero vamos a empezar con todas las clases en principio en presencia y ya después vemos qué es lo que pasa. Pero el problema nuestro es que, como todas las universidades pontificias, es que no sabemos cuántos alumnos vamos a tener el primer día de clase. A lo mejor están inscritos 30 y no sabemos si van a llegar 15 o van a llegar 28. Entonces son muy distintas las respuestas que tenemos que dar. Uno de los grandes desafíos para empezar la nueva normalidad son los alumnos que no han podido llegar a Roma por las medidas que aplican los gobiernos de sus países. Todas las aulas de la universidad tienen el ordenador y también tiene lo de la telecámara y también hay un software especial que hemos contratado para poder entrar, subir las clases grabadas y que la gente lo pueda ver en streaming o que lo pueda ver después de una clase si son fusos horarios muy distintos al europeo. Inician el nuevo año académico como siempre, con la misa de inauguración del año académico, también conocida como Misa del Espíritu Santo.
precisamente pienso que en la misa de inicio será una intención especial, la protección para todos los que pues continuaremos adelante con la formación, no obstante lo que está sucediendo. Y bueno, también confiados en que todos seremos responsables y mantendremos las medidas que las universidades nos recomiendan. Muchos de estos estudiantes han pasado la cuarentena lejos de los suyos en sus colegios, residencias o seminarios en Roma. Realmente es toda una batalla porque sabes que tienes una cantidad de normas distintas, la mascarilla, lavarte las manos, la distancia, pero creo que arrancamos con mucho optimismo porque no queremos detenernos, queremos seguir avanzando y decir que a pesar de la circunstancia podemos seguir. Sin importar las dificultades, se mantienen optimistas para formarse y regresar a sus países para llevar la luz en medio de la oscuridad. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy tenemos la escena de Marta y María en Betania con Jesús, donde Marta estaba haciendo los quehaceres de la casa afanada. María, sin embargo, estaba escuchando a los pies al Maestro. Marta, al ver que su hermana no le ayudaba en los quehaceres de la casa, le reclama y le dice a Jesús que le dé la orden de que le ayude. Jesús le dice: Marta, Marta, tantas cosas que te preocupan. En realidad una sola es la importante y María ha escogido la parte mejor. Por eso no se le quitará. De esta forma el Señor nos dice de que no es malo hacer los quehaceres de la casa cuando se trata de servirle a Él. O sea, algunas veces se ha tenido la idea de que Jesucristo está como rechazando el trabajo de Marta, cuando en realidad lo que Jesús le dice es que María ha escogido la parte mejor, porque Marta estaba trabajando para servir a Jesús. María, sin embargo, se quedó a escucharlo a Él, a escuchar su palabra. Algunas veces dentro de la iglesia, dentro de las parroquias, dentro de los templos, muchas veces hay personas que andan tan activas y tan preocupadas en tantas cosas. Sin embargo, hay otras que escogen una parte más importante, que es la de escuchar a Jesús, la de permanecer en oración, la de tratar de servir a los demás, pero primeramente desean llenarse de esa vida espiritual, desean escuchar al Maestro para que una vez aprendiendo puedan ellos servir a los demás de una mejor forma. Por eso, hoy el Señor nos invita a que no nos metamos tanto en activismos, sino que apartemos un tiempo de toda esa acción para la oración, para escucharle a Él, para meditar su palabra. Que el Señor nos dé la gracia de saber hacer un balance entre el activismo y la oración, el recogimiento, para que no perdamos el horizonte de nuestro caminar. Que así sea. Unámonos en oración con el Santo Padre por el cuidado de nuestra casa común. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir.
Les presentamos las noticias más importantes de Estados Unidos, traídos gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había anunciado su salida al hospital militar Walter Reed horas antes a través de las redes sociales, abandonó el centro médico en la tarde del lunes por su propio pie y usando una mascarilla. El equipo médico del presidente aseguró que está previsto el presidente continúe recibiendo tratamiento en la Casa Blanca. Al llegar a la residencia presidencial, el mandatario subió las escaleras principales y al llegar a la entrada se dio vuelta y ya sin mascarilla hizo algunos gestos para transmitir que se encontraba en buen estado. Por otro lado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo el lunes en un breve comunicado que dio positivo a la prueba para la COVID-19 y agregó que comenzaría la cuarentena, pero continuará trabajando de forma remota. La portavoz de la Casa Blanca aseguró que no tiene síntomas de la enfermedad. En otras informaciones relacionadas con la campaña presidencial, el candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo el lunes que está dispuesto a participar en el debate programado para la próxima semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si los expertos en salud dicen que es seguro. Aún la fecha del debate permanece sin cambios para el 15 de octubre en Miami. Desde Washington, con la Agenda Informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América. Esta es la editorial de la Universidad Jesuita del Salvador, la UCA, titulada Cáncer en El Salvador, en la voz de Omar Serrano. El cáncer no es una única enfermedad, más bien se llama así a un conjunto de enfermedades que comparten un patrón de comportamiento. El cáncer se produce cuando las células comienzan a multiplicarse de manera desordenada y se hacen más que las normales y se van formando esos cuerpos que llaman tumores. Se estima que existen más de 200 tipos de cáncer y el cáncer puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. ¿Qué probabilidades hay, amigo y amiga, que usted o a mí nos dé cáncer? Muy altas. Según los especialistas, 4 de cada 10 personas pueden llegar a tener cáncer y no hay vacuna contra él. Eso no quiere decir que no se pueda tratar o no se pueda curar. La mejor medicina para el cáncer es prevenirlo, detectarlo a tiempo, cuando comienza. Muchas personas llevan a cabo una vida plena, una vida feliz, porque detectaron su cáncer a tiempo. ¿Cómo saber si uno está propenso a tener cáncer? Por lo menos más propenso que otro. Existen al menos 4 grupos de factores de riesgo que llaman. El primero son los factores relacionados con la conducta, es decir, se refiere a las cosas que hace la persona, como beber alcohol, fumar, usar camas de bronceado, comer alimentos poco saludables, exceso de peso, no hacer ejercicio, etcétera, etcétera. El segundo grupo de factores de riesgo son los ambientales. Comprende las cosas del entorno, como la radiación ultravioleta, la exposición pasiva al humo del tabaco, la permanente exposición al humo de los buses o fábricas, la contaminación, pesticidas, etcétera, etcétera. El tercer grupo de factores de riesgo son los que llaman biológicos. Las características físicas como el sexo, la raza, el grupo étnico, la edad y el color de la piel de las personas. Y finalmente hay factores hereditarios que están relacionados con mutaciones genéticas específicas que se heredan de los padres de familia. Ellos tienen una probabilidad mayor de sufrir un cáncer si se hereda una de estas mutaciones genéticas. Las dos primeras causas, los dos primeros grupos de factores de riesgo, los de conducta y ambientales, pueden prevenirse, los podemos prevenir. Los otros dos, los factores biológicos y hereditarios, no. Por ello es tan importante detectar a tiempo el cáncer. En nuestro tiempo las personas asocian cáncer a muerte, pero no debe ser así. Los especialistas estiman que cada año mueren más de 10.000 personas en El Salvador por causa del cáncer. En este tiempo de pandemia han muerto más de 5.000 personas en este tiempo de cáncer en El Salvador, muchos más de los que el gobierno reporta como fallecidos a causa del COVID-19.
Esta situación es grave, ¿no les parece? Faltan políticas públicas, faltan recursos, faltan instalaciones, faltan equipos para combatir este flagelo del cáncer. Es decir, prevenir el cáncer exige una responsabilidad personal, pero también es una responsabilidad del gobierno que sigue sin atender a pesar de ser una de las principales causas de muerte y de dolor en este país. Ya es tiempo que esto cambie, que cambiemos nuestros hábitos y que el Estado responda por fin con la urgencia que amerita este problema. Quiero terminar recordando unas palabras de una doctora que leí, que decía que no existen las enfermedades en realidad, lo que existe son los enfermos. Es decir, a veces por preocuparnos por la enfermedad nos olvidamos que tenemos enfrente a una persona que sufre, que lucha por su vida, que tiene seres queridos. Todo enfermo merece un trato humano, pero especialmente por su condición, los pacientes oncológicos lo merecen. Para ellos y para ellas va dedicado este programa. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que ocurre en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. El Señor de los Milagros sigue atrayendo la atención del pueblo peruano en distintas partes de una manera más sencilla, porque no hay procesiones presenciales, pero sí hay una gran devoción a través de las cadenas de televisión, también de internet. Está previsto para este día de mañana, que es la Virgen del Rosario, el Gran Rosario desde la Basílica del Rosario de el Santo Domingo en el centro de Lima. Una devoción tan popular, tan beneficiosa, que va a tener como centro el Señor de los Milagros. En el aspecto escolar hay quejas de que hay mucha deficiencia científica en este método virtual. Si en marzo no comienza lo presencial, el déficit escolar va a ser mucho mayor. En cuanto a lo económico, el gobierno ha decretado la posibilidad de ampliar la suspensión perfecta, es decir, que los trabajadores quedan en sus casas y van a recibir una ayuda del gobierno. También eso está hasta el 5 de enero, por última suspensión perfecta. También el gobierno ha determinado dar una segunda ayuda económica a 124.000 policías que están trabajando en lugares pues muy peligrosos para todo, para la vida y también para la salud. Los arzobispados y obispados están poniendo ahora ya los protocolos necesarios para reemprender el culto, sobre todo a partir del 1 de noviembre. Y también están siguiendo la técnica y la táctica de ayudar. Denles ustedes de comer. En muchos obispados, sobre todo a través de Cáritas, está dando miles y miles de canastas, alimentos, ayudas, para que la gente tan necesitada hoy pueda al menos subsistir, tener algo que llevar a sus bocas y de toda su familia. El Papa ha mandado una carta al Perú para animar a vivir este mes de octubre con el espíritu de conversión, de penitencia y de mucha oración. El Papa, cuando estuvo en Perú, quedó muy contento, decía que Perú era una ciudad ensantada y la manera especial de expresar la devoción y la santidad es la imagen del Señor de los Milagros. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano.
El director de la Policía Nacional Civil recibe presión por parte de los ministros, afirma el alcalde de San Salvador. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, reveló la mañana de este lunes en conferencia de prensa que el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, aseguró que no resuelve el problema en el botadero de basura en Nejapa debido a las intervenciones de funcionarios públicos. Y me dijo, yo estoy recibiendo unas enormes presiones de varios ministros, me dijo, y lo que necesitaría es algo de la fiscalía que me respalde para poder actuar. Y yo le voy a resolver. Le llega la orden funcional, pero al parecer se incrementaron las presiones de los que él estaba recibiendo. Y luego pues tuvimos un intercambio donde yo le decía, mire, nuevamente no están dejando el día domingo, ayer, entrar a los camiones que nosotros llevamos. Él me dijo, mire, que no lleguen los agentes del CAM. Los agentes del CAM habían llegado ante las amenazas a proteger a los señores, pero se quedaron a más de 1 kilómetro de distancia. Además, el edil capitalino recordó que las personas detrás de la problemática en Nejapa buscan tomar el control de la capital con base en amenazas y engaños. Desde hace una semana el señor Rolando Castro y el señor Mario Durán, valiéndose de sus cargos ministeriales y usando recursos del Estado y esas malas prácticas políticas que le caracteriza, ordenaron a sus violentos sindicalistas de Astram a que bloquearan el acceso de los camiones y rastras de San Salvador para depositar en el relleno sanitario de Nejapa, sino también las turbas que han estado ahí presentes con la permisividad de la Policía Nacional Civil, y hay que decirlo, con muchísima preocupación. Han amenazado a muerte a los motoristas de los camiones, han amenazado con quemar las unidades de transporte, han vandalizado varias de las unidades de transporte, incluso tuvieron secuestradas durante 2 días 19 góndolas. Y muchas de estas amenazas se han hecho, y muchos de estos actos vandálicos se han hecho en presencia y ante la anuencia de los agentes de la Policía Nacional Civil. Mason reiteró que continúa con la constante disputa para que los vehículos que transportan desechos sólidos de la capital ingresen al botadero de Nejapa. Informó para la prensagráfica.com Jonathan Aguilar. Hoy, 6 de octubre, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Bruno. Conozcamos su historia. A la muerte del obispo Gervasio, su sucesor, Manasés de Gournay, ratificó como canciller de la diócesis de Reims al padre Bruno de Hartenfaust, quien, merced a su sabia diligencia y eficaz administración, la había convertido en una de las más respetadas, próspera y apetecida por sus rentas. Por eso, precisamente, el nuevo prelado le había echado el ojo y, mediante intrigas y pago de prebendas, obtuvo ese obispado e inmediatamente dio rienda suelta a su desbocada ambición. Y a través de la simonía, delito que consiste en negociar con todo lo sagrado, cargos eclesiásticos, indulgencias, vasos sagrados, sacramentos, pues se enriqueció en poco tiempo. El padre Bruno montó en cólera y, respaldado por una buena parte del clero diocesano, lo denunció ante el delegado papal Hugo de Die, quien en el concilio de Autun lo depuso. Entonces, el vengativo Manasés se aferró a su silla, confiscó los bienes, arrasó las casas de sus adversarios, y solo cuando el pueblo se amotinó y el Papa ratificó su separación del cargo, abandonó apuradamente la ciudad. Entonces el pontífice, el delegado papal y el clero se pusieron de acuerdo para nombrar en su lugar al padre Bruno, pero antes de que se lo notificaran, él renunció al mundo y se alejó hacia la soledad y el silencio. Bruno de Hartenfaust, nacido en Colonia, Alemania, en el año 1030, pertenecía a una familia adinerada, lo que le permitió estudiar retórica, gramática, latín, filosofía, y luego en Reims se especializó en teología, sagradas escrituras, y así pudo cumplir su sueño, que alimentó desde muy niño con su piedad, recogimiento y permanente oración, de ordenarse sacerdote en 1055. Sus notas sobresalientes y su virtuosismo fueron la mejor carta de presentación para que el obispo Gervasio vinculara a San Bruno
como profesor de teología de la escuela episcopal de la que había él egresado, y al cabo de algunos años le confió la dirección con el encargo de supervisar todos los establecimientos educativos del obispado, dada su fecunda labor 20 años después, en 1075. El mismo prelado nombró a San Bruno canciller de la diócesis, a la que administró eficientemente hasta poco después de la muerte de Gervasio. Ya con las manos libres, San Bruno se retiró al convento de Molesme, que en 1098 sería la cuna de la orden de los cistercienses. Pero como su alma anhelaba más rigurosidad, se fue con 6 compañeros hacia Grenoble, en donde su obispo Hugo, que había sido su discípulo en Reims, les permitió instalarse en un agreste paraje rodeado de cumbres nevadas llamado Chartrons, que en español se traduce como Cartuja. Y allí, en cabañas separadas, comenzaron una vida de oración, mortificación, ayuno, consagración a la Santísima Virgen, pobreza radical y silencio absoluto de por vida, excepto para los aspectos esenciales de la administración de la comunidad, reglas que se convirtieron en la base de la congregación de los cartujos, así se les conoce desde entonces, que sin proponérselo ni desearlo, tuvo que fundar San Bruno cuando su estilo de vida y oración atrajo a muchos jóvenes a los que tuvo que recibir en su cartuja. Muy a su pesar, se vio obligado a abandonar su monasterio 6 años después, a solicitud del Papa Urbano II, que también había sido su alumno en Reims, y lo llamó para que lo acompañara como consejero personal. Cuando allí creyó cumplida ya su misión, le pidió permiso al pontífice de volver a su mutismo, y le fue concedida la licencia con la condición de que no saliera de Italia, pues el Papa deseaba mantenerlo cerca. Y para el efecto le cedió un lugar inhóspito de Calabria, en donde San Bruno estableció otro convento cartujo. Allí terminó de escribir unos magistrales comentarios exegéticos sobre los salmos y profundos análisis de las cartas de San Pablo. A los 71 años, San Bruno murió en absoluta mudez, en silencio, el 6 de octubre del 1101. Aunque nunca fue canonizado oficialmente, el Papa Clemente X sí autorizó su culto en 1674. Por eso hoy, 6 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Bruno que nos enseñe a mantenernos en silencio para poder escuchar la voz de Dios. Y para el final de nuestro noticiero, los invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 16 de marzo de 1980, Monseñor Romero decía en su homilía: nada me importa tanto como la vida humana. Y así es. En medio de tanta guerra y violencia feroz que vivía el país, Monseñor Romero levantaba su voz y decía: paz, alto, deténganse. ¿Por qué? Porque la vida es hermosa y cada uno tiene derecho a vivir dignamente, a vivir en libertad, a vivir en justicia, a vivir en paz. Monseñor Romero amaba tanto la vida. Gracias, Monseñor. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Los invitamos a sintonizarnos los 7 días de la semana, las 24 horas en vivo, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.